Hola, bienvenidos a esta sesión de el Cloudster Summit 2022, transformación impulsada por la nube. Yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster, y en esta oportunidad pues voy a presentarles una profundización sobre el pilar de seguridad en Well Architected Framework. Eh, Nos acompaña hoy audiencia de múltiples geografías. Veo gente de México, Colombia, Ecuador, em, Argentina, Chile, Panamá, Venezuela. Bueno, pues bienvenidos a todos a este espacio. Y para quienes no me conocen, yo pues vengo con más de 20 años de experiencia en todo lo relacionado a arquitectura de soluciones y procesos de desarrollo de software en diferentes industrias, digital marketing, gobierno, seguridad, salud, industria financiera, industria. eh, y pues hago parte de diferentes programas relacionados con tecnología como Regional Director Program de Microsoft. Básicamente somos especialistas que ayudamos a los clientes a definir su estrategia de tecnología alineada con el negocio. Soy arquitecto certificado de AWS, de la IASA y Black Belt en seguridad y modernización de aplicaciones. Em, entonces, pues quisiera empezar ah, dando un repaso de qué es Well Architected, qué es el Well Architected Framework. Básicamente es un marco de trabajo que consolida 6 pilares en los cuales, con los cuales podemos eh, diseñar, construir y operar aplicaciones mejor preparadas para la nube. Entonces, estos 6 pilares son la excelencia operativa, confiabilidad, sostenibilidad, rendimiento, optimización de costos y el que vamos a tratar el día de hoy, el de seguridad. Este Well Architected Framework básicamente está organizado en principios de diseño que hay unos principios de diseño generales y otros que son específicos a cada uno de los pilares. Los principios generales, digamos que son transversales a todos estos pilares y siempre me parece importante recordarlos porque, pues, aunque no sea explícito en cada pilar, siempre son relevantes. Entonces, por ejemplo, el poder dejar de adivinar las necesidades de capacidad. Es uno de los retos que on-premise siempre ha sido complejo, y es que pues como la capacidad es más limitada en el ambiente on-premise, eh, pues básicamente se adivinaba. Yo espero tener X número de usuarios y para ese X número de usuarios me toca hacer como unas ciertas mediciones y estimaciones y esperar que suceda y conseguir o desplegar la capacidad para esos usuarios esperados. Pero a veces esa expectativa varía mucho. Puede ser que no son tantos como esperaba o son muchos más de los que esperaba. Y esa capacidad pues debería poder estar alineada con la demanda de manera más efectiva. Entonces es dejar de adivinar porque tengo datos para soportar esas estimaciones de capacidad y provisionar la capacidad requerida. También el poder probar los sistemas con la escala de producción. Es que, pues, igual en el ambiente on-premise es muy difícil hacerlo, o más que difícil, costoso, porque, pues, normalmente las capacidades de producción tienen que ser mayores a las de los ambientes de prueba y, pues, el costo de inversión on-premise es mucho más alto. Entonces, es algo que podemos lograr en la nube fácilmente. Automatizar para facilitar la experimentación arquitectónica. ¿Y qué significa esto? Que básicamente poder aprovechar todos los servicios como infraestructura, como código, scripting, em, toda la práctica de automatización asociada a DevOps,
pruebas automáticas para poder refinar la arquitectura. Entonces, en vez de tener que hacer todo a mano, poder acelerar los procesos de despliegue, poder probar, poder destruir mis recursos más rápido, la automatización representa un factor importantísimo en un uso óptimo de la nube. Permitir la evolución de la arquitectura. Y es que cada día surgen nuevos servicios, nuevas capacidades en la nube que me permiten, no sé, implementar de manera más especializada algunas capacidades. Entonces, por ejemplo, en términos de cómputo, pues todo empezó con máquinas virtuales en la nube, pero hoy en día tenemos máquinas virtuales, contenedores, orquestadores de contenedores, contenedores serverless, funciones como Lambda, ambientes autogestionados como Elastic Beanstalk, como App Runner. En fin, tenemos un abanico bastante amplio de tecnologías que nos permite hacer lo mismo que podíamos hacer con la primera tecnología de cómputo que teníamos en la nube. Entonces, básicamente, en la medida que tenemos más opciones, debemos considerar cómo evoluciona nuestra arquitectura para aprovechar mejor esas nuevas capacidades, esos nuevos servicios y sacar el mayor provecho de los mismos. Guiar la arquitectura a partir de los datos, y es pues a partir de la evidencia, a partir de métricas, a partir de logs, a partir de trazas, a partir de hard evidence, de evidencia dura, y no a partir de suposiciones y especulaciones que muchas veces es el camino que se sigue para determinar esa arquitectura. Otro principio muy general y digamos clave en el marco de Well Architected es mejorar a través de los días de juego, los game days. Los game days son básicamente escenarios en los cuales simulamos problemas, simulamos caos, simulamos situaciones con las que nos vamos a enfrentar en un escenario productivo potencialmente y, y evaluamos qué tan listo está tanto nuestra carga de trabajo, técnicamente hablando, como nuestro equipo operativo, ya sea de seguridad, de operaciones, de networking, de desarrollo, para poder abordar situaciones de caos, situaciones de falla. A las cuales pues nuestras cargas de trabajo van a estar expuestas inevitablemente. Todo va a fallar, simplemente no sabemos cuándo y no sabemos qué tan listos estamos para cuando falle. Entonces, esta es una práctica que nos ayuda a mejorar nuestra preparación ante los incidentes. Entonces, digamos, estos son principios generales que son transversales a todos los pilares y pues vamos a entrar ya más en profundidad en el tema específico de seguridad del Web Architected Framework. Entonces, el objetivo principal o los objetivos principales de este pilar son mejorar la postura de seguridad, haciendo que nuestras cargas de trabajo estén seguras por diseño. Por otro lado, es aprovechar las tecnologías disponibles para proteger tanto la carga, las cargas de trabajo, los datos y los activos relacionados a nuestras cargas de trabajo y fortalecer los procesos de respuesta a incidentes, que es básicamente algo muy relacionado a lo que mencionábamos en el punto de los Game Days, que es cómo nos preparamos para el momento del fallo, para el momento de un incidente de seguridad. Es fortalecer, parte de de este pilar tiene como objetivo fortalecer ese proceso de respuesta. Entonces hay algunos principios importantes de seguridad sobre los cuales se basa este pilar. Entonces, esos principios tienen que ver con implementar unos cimientos fuertes de gestión de identidad. Entonces, cómo los usuarios y las máquinas interactúan, cómo identificamos los usuarios y las máquinas que interactúan con nuestras cargas de trabajo. Otro es habilitar la trazabilidad, poder tener registro de qué es lo que sucede, sobre todo para poder eventualmente investigar las causas de un incidente, las causas de una situación y poder llevar ese seguimiento de una manera segura. Aplicar la seguridad en todas las capas. Esto es un punto que siempre está conectado a la seguridad porque a veces en los equipos la seguridad se considera como algo posterior, algo extra, algo adicional que se hace cuando se termina
de desarrollar una carga de trabajo, entonces, o una aplicación. Entonces, la seguridad realmente es un principio de diseño en el software y debo incluirlo como parte de la misma naturaleza de la aplicación, debo incluirla en el diseño de la red, en la protección de los recursos donde corre la aplicación, la frontera, el control de identidad, el control de autorización. eh, todos los diferentes aspectos es a nivel de todas las capas de mi aplicación. No simplemente es como, ahora sí, pongámosle un firewall a esto y ya está seguro, porque no es así. Eso no es, eso es valorar la importancia que tiene la seguridad en el diseño de una solución. Por otro lado, como hablábamos de automatizar para mejorar la arquitectura, pues automatización y en términos de mejorar la arquitectura desde la perspectiva de seguridad, es automatizar las mejores prácticas de seguridad. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya sea ante la detección de una situación de no cumplimiento de una política de seguridad, cómo la remedio de manera automática, o cómo preparo mis entornos para que sean seguros de manera automática. ¿Sí? Entonces, cómo defino unas reglas de seguridad automáticamente, cómo ante situación de configuración errónea, cómo hago la remediación. Entonces, esto, pensemos que en la nube nosotros podemos crecer de manera casi que em, imparable en términos de despliegue de cargas. Cada vez vamos a estar desplegando más y más cargas de trabajo. Entonces, pues la escala del trabajo manual no funciona acá. No podemos pensar que a punta de personas vamos a a crecer esa capacidad. Para eso la tecnología nos permite hacer todos estos procesos de automatización. Proteger los datos tanto en tránsito como en reposo, ¿no? Los canales de comunicación cifrados, comunicación segura, VPNs, canales con TLS, y proteger los datos en reposo, cifrar los repositorios de datos, discos duros, repositorios de objetos, bases de datos, para proteger la información sensible. Mantener a las personas lejos de los datos, y esto significa, en vez de tener, esto es un principio de seguridad uno de los más fuertes que hay, es que en vez de darle acceso al recurso donde el dato está crudo, es darle un mecanismo a través de alguna fachada, alguna aplicación, alguna funcionalidad, algún servicio, a acceder los datos sin tener la posibilidad de modificarlos, no ir al repositorio bruto de los datos, sino poner algo intermedio para que el usuario pueda acceder a los mismos. Y por último, prepararse para los eventos de seguridad. Entonces, basados en esos principios específicos al pilar de seguridad, eh, las recomendaciones y las acciones se organizan en 5 áreas. Una es la gestión de identidad de acceso, que ya hemos mencionado. Dos es la detección de amenazas, detección de incidentes, detección de situaciones, detección de anomalías. La protección de la infraestructura, como proactivamente defiendo mi infraestructura allí. La protección de los datos, como los clasifico, públicos, privados, sensibles, personales, y cómo defino esos controles para proteger esos datos, que no haya fugas de información, que no haya acceso no autorizado a la misma, y entre otros controles que debemos tener sobre los datos, y cómo es nuestra respuesta a los incidentes. Entonces, en esas 5 áreas organizamos acciones que deberíamos tener presentes, de acuerdo al pilar de la seguridad en el Web Architecture Framework. Para poder empezar a ahondar en esas áreas, es importante recordar el modelo de seguridad compartida que plantea la nube. Y es como de responsabilidad compartida, perdón, con respecto a la seguridad en la nube. Y esto es clave porque nos permite, basado en ese modelo, determinar cuáles son las acciones que como clientes de la nube somos responsables de realizar, y cuál es nuestro proveedor de nube el responsable de hacerlo. Entonces,
En el modelo tradicional on-premise, básicamente somos responsables de todos los aspectos de seguridad, de extremo a extremo. Desde la infraestructura física, hablemos de la seguridad del data center, la seguridad de los servidores físicos, la seguridad de acceso en esa red, en los servicios básicos de cómputo, almacenamiento, base de datos, red a los que acceden nuestras máquinas. Somos responsables de proteger el sistema operativo, la configuración de red, la configuración de firewall, las plataformas, aplicaciones, gestión de identidad, protección del tráfico, encripción server-side, encripción client-side y el contenido del cliente. Entonces, si se fijan, esto es mucho, mucho trabajo del cual somos responsables de monitorear, o sea, uno, implementar, dos, monitorear y garantizar que se cumpla, tres, detectar las situaciones que puedan considerarse incidentes o eventos de seguridad y responder ante ellos. Estos son muchos aspectos a tener en cuenta. Entonces, entre más cosas tenemos en cuenta, más potencialmente tenemos más carga operativa alrededor de la seguridad, ¿no? Entonces, en el modelo de responsabilidad compartida en la nube, eh, tanto AWS como nosotros somos responsables de una parte de la seguridad. Entonces, AWS es responsable de la seguridad de la nube, es decir, de todos los aspectos de infraestructura física y servicios fundamentales dentro de AWS, son los encargados de garantizar esa seguridad. Y responsabilidad del cliente es todo lo que va sobre esos servicios. Y esto cuando estamos hablando de infraestructura como servicio, es decir, máquinas virtuales, máquinas virtuales. Entonces allí nosotros como clientes somos responsables de sistema operativo, red, firewall, plataformas, aplicaciones, gestión de identidad, encripción, networking y datos del cliente. Pero AWS se va a encargar de todo lo que está por debajo de él. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, ya me quité parte de la responsabilidad, la puedo delegar en AWS, pero igual sigue siendo bastante. Entonces, ¿por qué la recomendación y por qué la tendencia es a irse cada vez más a servicios administrados, servicios en los cuales nosotros requiramos menos actividad operativa y menos responsabilidad en términos de seguridad? Es básicamente para que la nube asuma esa responsabilidad y nos reduzca nuestra carga operativa. Entonces, hacer mucho más con menos. Entonces, por ejemplo, cuando ya utilizamos tecnologías como contenedores, pues en los contenedores no vamos a tener la necesidad de gestionar, con un orquestador de contenedores no necesitamos gestionar el sistema operativo donde corre el contenedor, pero sí necesitamos es configurar pues todos los aspectos relacionados a el cifrado de los datos, el cifrado de la comunicación con el cliente, la configuración de red y su protección y el contenido como tal de las aplicaciones. Pero el resto, sistema operativo, plataforma, todo esto lo va a gestionar AWS, desde la seguridad y el control de acceso a esos recursos hasta el networking, por ejemplo, y administración operativa de los mismos. El parchado, todo ese tipo de cosas son responsabilidad de AWS. Cuando me voy a servicios aún más abstractos, por ejemplo, los servicios relacionados a inteligencia artificial, el servicio, no sé, Recognition o Comprehend o Recommend, esos servicios que básicamente se exponen a través de APIs, pues yo lo único que controlo realmente y que tengo que administrar es la protección de los datos del lado cliente, los datos que estoy enviando allí, no exponerlos, pues, digamos, a acceso no autorizado y proteger pues el acceso a los APIs. Y básicamente se reduce cada vez más nuestra obligación operativa en estos aspectos. Entonces, allí es donde se encuentra el valor de por qué utilizar servicios cada vez más abstractos, más administrados, más plataforma como servicio que infraestructura como servicio, porque pues al final somos responsables de todo abajo de ello. Ah, entonces, principios generales de seguridad, la operación segura.
en operación segura, ¿qué debemos tener en cuenta? Identificar y priorizar riesgos usando un modelo de amenazas. Por ejemplo, Threat o Stride son algunos modelos para identificar amenazas, para modelarlas, para priorizarlas en nuestras soluciones. Y esto lo que busca es entender el impacto de una potencial vulnerabilidad o el impacto o la potencialidad de la materialización de un riesgo basado en un análisis mucho más profundo. Eh, otro punto importante es identificar y validar estos objetivos de control. ¿Qué es lo que quiero garantizar desde la perspectiva de seguridad? ¿Cómo lo voy a monitorear y cómo lo voy a controlar? Si yo no tengo un objetivo, pues no puedo establecer una métrica, no puedo establecer un control y es básicamente sentarse a definirlo y poderlo materializar en nuestras cargas de trabajo. Otro tema es mantenerse al día, ya sea con las amenazas de seguridad que surgen cada día y con las recomendaciones de seguridad. Temas, por ejemplo, eh, seguramente muchos de ustedes han visto todas esas noticias de vulnerabilidades que tienen un gran impacto en muchísimas aplicaciones porque dependen de una librería que se evidenció que tiene una vulnerabilidad mm, que representa un riesgo muy alto para cualquier aplicación. Ese tipo de cosas, estar al tanto para poder hacer actualizaciones, para poder hacer el parchado es súper clave. Y si no nos enteramos, pues no hacemos nada y luego estamos expuestos, ¿no? Evaluar e implementar nuevos servicios y funcionalidades de seguridad regularmente. Y esto pues, básicamente está conectado con lo que les decía de que cada día surgen nuevos servicios o nuevas características en los servicios. Unos tienen que ver con mejor rendimiento, otros con seguridad, otros con funcionalidad. Entonces, pues, evaluar y explorar esos nuevos servicios para sacar provecho de estas capacidades es importantísimo, es muy valioso en el día a día. Y automatizar la prueba de ligación de controles de seguridad. Entonces, conectando nuevamente, automatizar la postura, la validación de esa postura de seguridad, de que efectivamente estemos implementando los controles correctos, identificar vulnerabilidades potenciales lo más pronto posible. Eh, una, una de las aproximaciones más efectivas para ayudar a mejorar la postura de seguridad es la separación de cuentas. Y esa separación de cuentas más enfocada en función de la cuenta, nos ayuda a reducir el radio de impacto de un evento de seguridad. Cuando tenemos todo nuestras cargas de trabajo metidas en una sola cuenta, tenemos el riesgo de que cuando quede comprometida alguna carga de trabajo, este compromiso pueda afectar a las otras cargas de trabajo que tengo en esa misma cuenta porque no existe, no es fácil definir esas fronteras de seguridad explícitas dentro de una cuenta. Se puede hacer, pero requiere un trabajo bastante dispendioso. Entonces, el separar las cargas utilizando múltiples cuentas, asegurar esas cuentas de manera efectiva, gestionar esas cuentas dentro de una estructura centralizada, establecer controles centralizados y configurar servicios transversales de forma centralizada es una de las maneras más efectivas de poder reducir el impacto de afectación en un incidente de seguridad, de poder gestionar de manera homogénea mis diferentes cargas de trabajo y esto es lo que llamamos el gobierno de nube. El gobierno de nube básicamente es cómo gestionar ambientes multicuenta dentro de una forma efectiva, centralizada. Entonces tengo múltiples cuentas, múltiples cargas de trabajo, pero tengo un mecanismo centralizado para la gestión de identidad, para la gestión de detección de amenazas, para la gestión de controles de seguridad, para la gestión de políticas. Entonces, de esa manera em, yo puedo implementar un mecanismo mucho más eficiente. Esto es lo que se conoce como las landing zone y el gobierno de nube.
Ahora pasemos entonces a las diferentes áreas que mencionaba en términos de seguridad. Está como primera área la gestión de identidad. Y la gestión de identidad entonces pues me obliga, me lleva a determinar cómo personas y máquinas o aplicaciones se identifican y se autorizan. Eh, ¿Cómo gestiono esa identidad en en una sola ubicación? ¿Cómo tengo un, un repositorio centralizado de identidad? ¿Cómo defino las agrupaciones y los atributos que tienen esas identidades? Establecer mecanismos de autenticación fuerte, como multifactor de autenticación, el MFA. ¿Cómo garantizo la auditoría y rotación de credenciales? Que por ejemplo, la cadena de conexión a una base de datos, pues rote frecuentemente, pues para que no haya si hay un compromiso, pues se pueda reemplazar fácilmente y no me toque pues reconfigurar toda mi aplicación. O cómo almaceno de forma segura esos secretos, esa es una llave de encripción o un parámetro de configuración de una aplicación. Entonces, estos son aspectos claves de la gestión de identidad también general. Eh, Otro punto es el control de acceso, el control de acceso y permisos, que está también relacionado a la gestión de identidad. Entonces, yo debo definir esas fronteras o esas barandas que me protegen, esas barreras de protección que protegen dentro de mi organización. Debo implementar el principio del menor privilegio. ¿Qué significa esto? Muchos equipos no conocen o no aplican este principio que es que nosotros no deberíamos tener los permisos necesarios para cumplir nuestra labor y ningún otro permiso adicional. Significa que superadministradores no deberían existir, administradores con privilegios elevados no deberían existir, deberían existir múltiples roles específicos para cada tarea. Si yo, por ejemplo, en mi día a día tengo que gestionar el servicio de identidad, pues solo debería tener acceso a esos servicios de identidad, pero no necesariamente provisionar otro tipo de recursos o por ejemplo, si soy, no sé, un operador que tiene que estar monitoreando las cargas de trabajo, pues yo poder visualizar todas esas métricas, todos esos elementos, esas variables que son necesarias para operar, para monitorear, pero no necesariamente l- pod- debería tener permiso, por ejemplo, para provisionar recursos. ¿Sí? Entonces, el menor privilegio es clave. Mantener un monitoreo y un análisis continuo sobre el acceso público a los recursos y el acceso entre cuentas. Entonces, en la nube nosotros podemos compartir recursos entre múltiples cuentas y también podemos habilitar acceso público a los recursos, pero debemos monitorearlo ¿para qué? Para que no haya un mal uso del mismo y para que no estemos dando más privilegio de lo que se requiere o potencialmente exponiendo recursos que no deberían exponerse. Y esto pues conectado con compartir los recursos de manera segura. ¿Qué significa de manera segura? Que la comunicación mediante la cual comparto esos recursos pues sea comunicación privada, que sea con los permisos mínimos posibles. Que no vaya a potencialmente ser utilizado para entrega de información que no debería ser entregada a través de esos recursos. Reducir los permisos continuamente. Un tema de auditoría sobre ese modelo de permisos que cada día me permita reducir cada vez más el alcance de esos permisos. Y entonces, por ejemplo, hay mecanismos mediante los cuales yo puedo, a partir de mi actividad de los últimos 2 meses, reevaluar los permisos que yo debería tener porque, pues, si solo hago 3 operaciones, pero tengo permisos administrativos, de pronto tengo más de lo que necesito, entonces puedo generar una política de permisos específica para lo que yo hago. Y también establecer un mecanismo de acceso de emergencia en caso de que las credenciales de los equipos administrativos, operativos, se vean comprometidas en algún punto o el acceso esté limitado a la cuenta, entonces un mecanismo de acceso de emergencia es clave establecer. Ahora,
basándonos en en la segunda área del pilar de seguridad que corresponde a detección, eh, pues bueno, ¿cómo detectamos qué está pasando? ¿Qué incidentes pueden pasar en nuestras cargas de trabajo? Lo primero que tenemos que hacer es configurar esas fuentes. Entonces, configurar es habilitar logs de aplicaciones, de servicios, todos los tipos de logs que yo considero relevante y hacer un análisis, establecer métricas y hacer monitoreo sobre esos logs de forma centralizada. Imagínense, podemos tener, no sé, 10 cuentas, 50 cuentas AWS y tener logs de esas diferentes cuentas, pues tener que cambiar de cuenta para hacer un análisis en cada una, pues se vuelve un poco engorroso. Entonces, el poder centralizar esos logs y analizarlos de manera conjunta para poder hallar también correlaciones entre eventos en diferentes cuentas o ese tipo de situaciones. Entonces, necesitamos configurar logs y tener un mecanismo para analizarlos centralizadamente. Ahora, el segundo paso en la detección es investigar. ¿Cómo investigo? Entonces, yo debería establecer procedimientos y heurísticas para investigar qué pasó. Entonces, los playbooks para poder identificar, runbooks para procedimientos estándar que me permitan atender ciertas situaciones y automatizar la respuesta a eventos. Entonces, ejemplo, un evento es que alguien creó un security group. Un security group es un servicio de firewall a nivel de networking, de puertos y de dirección, de puertos, dirección y protocolo para algunos servicios como S2. Entonces, alguien creó un security group que tiene abiertos unos puertos que no deberían ser abiertos. Entonces, yo puedo tener una regla que monitoree esa situación y cuando se presente el evento de que se creó un recurso no compliant, se automatice una respuesta y que cierre los puertos que no deberían estar abiertos. O no sé, que deshabilite ese security group. O no sé, alguna respuesta, pues, digamos que la respuesta automática general, por ejemplo, en un caso como este, es cerrar los puertos que no son pertinentes. Ahora, después de investigar, pues esa automatización de remediación puede tener diferentes formas. Una puede ser algo tan simple como les mencioné, pero en ambientes multicuenta, en ambientes en los cuales tengo 100, 200 cuentas que gestionar, pues yo necesito algo más automático y entonces tengo que aprovechar los servicios como Security Hub, GuardDuty, Inspector, Macie, que me permiten identificar hallazgos que son potenciales riesgos de seguridad, asociar unas reglas para poder identificar y lanzar una operación de remediación. Esa operación de remediación, pues básicamente lo que debe hacer es eh, los ajustes necesarios em, para que la condición de no cumplimiento se elimine. Entonces, hay diferentes servicios y diferentes herramientas que yo puedo orquestar en conjunto para poder automatizar la remediación. Vamos a tener una sesión en el Cloudster Summit en la cual nos vamos a enfocar en demos prácticas de automatización de remediación de aspectos de seguridad, que es bien interesante de cómo se materializa este modelo. La, eh, el- la tercera área de foco de la seguridad es la protección de infraestructura. Y entonces, en términos de la infraestructura, pues hay varios puntos en los que debemos enfocarnos. Uno, las redes, ¿no? Entonces, al crear las capas de red, yo debería también en ese diseño de esa red establecer mecanismos que me ayuden a proteger mis recursos. Entonces, ¿cómo defino las VPCs, las redes, las subredes en las que se divide dicha red? ¿Cómo establezco conexión entre sus redes a través de servicios como Transit Gateway? ¿Cómo controlo el tráfico que se permite, ya sea con grupos de seguridad, listas de control de acceso de red, las estructuras de subredes, las tablas de ruteo, los endpoints de servicios para que no tengamos que salir a Internet, sino que podamos mantener el tráfico dentro de AWS entre los servicios? Implementar la inspección y protección del tráfico, entonces está
Web Application Firewall, Shield Advanced, que es para protección de negación de servicio, Network Firewall, Firewall Manager para gestión multicuenta de los firewalls y pues como tal automatizar todos esos elementos de no compliance en la protección de red a través de toda la organización. En otro punto, además de las redes que debe protegerse en términos de infraestructura, es los servicios de cómputo. Entonces, ¿qué tengo para gestionar, por ejemplo, identificar vulnerabilidades en el código? Tecnologías como Code Guru, Inspector, la inspección de imágenes en SR con Inspector, o cualquier aproximación de DevSecOps en los cuales integremos servicios también de terceros para hacer el análisis del código, análisis de las dependencias, análisis DAST, análisis SAST, estático y dinámico de la seguridad de las aplicaciones. La reducción de la superficie de ataque. Entre menos expongamos, menos inseguros estamos. Poder realizar las acciones remotamente sin tener que ingresar. Entonces, utilizar todos los servicios de gestión, System Manager, eh, todos los procesos de deployment automático que nos ayuden a minimizar la interacción en los recursos. Implementar servicios administrados. Ya lo veíamos en el modelo de seguridad compartida, que entre más administrados sean nuestros servicios, menos riesgos de seguridad vamos a tener porque menos responsabilidades en la operación de dichos recursos. Validar la integridad del software, checksums, firmas digitales sobre los componentes y dependencias, y pues automatizar todo este proceso de protección en los servicios de cómputo. Eh, el punto número 4 en las áreas de la seguridad es la protección de los datos. Y aquí pues también tenemos varios pasos. Uno es la clasificación, identificar qué datos utilizamos, definir qué controles de protección debo implementar, definir esos ciclos de vida, cuando un dato es público, cuando pasa a ser privado, cuando es histórico, y qué manejo le debo dar un dato histórico, si es sensible o no sensible. Entonces, definir ese ciclo de vida de los datos, automatizar todo el proceso de identificación y clasificación de tal manera que yo pueda establecer controles más adelante en términos de protección de los datos en reposo. Entonces, gestionar llaves de manera segura, forzar el cifrado en reposo, forzar los controles de acceso, que solo las personas que deben tener acceso lo tengan y que los demás no lo tengan. Auditar el uso de las llaves, poder monitorear cuándo se está utilizando, cuándo se está rotando, cuándo se está accediendo a una llave específica. Crear los mecanismos para mantener las personas lejos de los datos, ya lo hemos hablado, tener aplicaciones o fachadas que nos permitan, sin acceder al repositorio, poder acceder al dato que necesitamos obtener y automatizar todo este proceso de protección. Para los datos en tránsito es algo similar. Implementar certificados, forzar la inscripción en tránsito, en balanceadores, en endpoints, quitar todos los endpoints HTTP planos, autenticar y validar la integridad de la comunicación de red con VPNs, automatizar la detección de acceso no intencionado a los datos con un servicio como Amazon Guard Duty, que es básicamente analiza el comportamiento de los servicios, los logs, la actividad para identificar anomalías y patrones de riesgo en el comportamiento de los servicios. Y por última, área de relevancia en la seguridad está la respuesta a incidentes. Y esa respuesta a incidentes es, bueno, primero tenemos que definir esa meta de la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo es la manera o las métricas bajo las cuales voy a evaluar mi respuesta ante incidentes de seguridad y establecer esos KPIs y objetivos? Educar, entrenar a los equipos, a los usuarios, a nuestros clientes en los diferentes aspectos relacionados al manejo de un incidente de seguridad, prepararnos operativamente para la situación. De nuevo, no se trata de si va a pasar o no, es cuándo va a pasar. Entonces, debemos estar preparados en términos operativos para protegernos,
aprovechar los servicios como o las prácticas como el Game Day, que nos permite simular escenarios de falla, escenarios de caos, escenarios de problemas e iterar sobre estos diferentes aspectos constantemente. Entonces, eh, nunca hemos terminado de aprender, nunca nos hemos terminado de preparar. Siempre tenemos que iterar al respecto y para mejorar el nivel del equipo, mejorar nuestras prácticas, hacerlas más repetibles, más consistentes en términos de la protección de nuestras cargas de trabajo. Entonces, habiendo visto estos detalles de las áreas de la seguridad, los principios de diseño del pilar de seguridad, los principios de diseño generales del Well Architected. Todo esto, estos conceptos en el Well Architected están definidos como preguntas, preguntas que nos hacemos para saber qué tan listos y qué tan preparados estamos en los diferentes aspectos. Y a partir de esas preguntas y de las respuestas que damos, tenemos unos accionables para realizar. Y de eso se trata el Well Architected Framework, de evaluar y sí, hacer una evaluación general de mi diseño, de mi implementación, de mi operación específica a la nube en esos 6 pilares que vimos al comienzo de la sesión. Entonces, les recuerdo el objetivo del pilar de seguridad, que lo tengan muy presente, es mejorar nuestra postura de seguridad, haciendo que el diseño de nuestras cargas de trabajo sean seguras. Eh, Aprovechar las tecnologías para proteger los datos y los activos de cómputo que hacen parte de nuestras soluciones y fortalecer los procesos de respuesta a incidentes. De nuevo, le repito, no es si el incidente va a pasar, el incidente va a pasar. Solo que no sabemos cuándo ni sabemos qué tan preparados estamos. Entonces, mi invitación es a que conozcan un poco más de este pilar, a que si requieren apoyo, nos contacten. Nosotros estamos haciendo unas inversiones interesantes en servicios para mejorar esa postura de seguridad, para poder evaluar y entender en qué punto se encuentra cada uno de nuestros clientes, de tal manera que pueda hacerse una mejora continua y mantener en un nivel sano la postura de seguridad de sus cargas de trabajo y sus cuentas. Entonces, eh, contáctenos, nos pueden nos pueden buscar y con gusto estaremos apoyándolos y ayudándolos a revisar esa situación actual y a plantear caminos de mejoramiento a través de el Well Architected Framework y otras prácticas, otras estrategias complementarias que nos ayudan a mejorar esa postura. Eh, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su atención. Muchísimas gracias y espero haberles aportado un granito a su conocimiento y a su entendimiento sobre el Well Architected Framework y el pilar de seguridad en particular el día de hoy. Muchísimas gracias.